nos sentíamos en un armero, totalmente, nos sentíamos en un armero, centenares de personas quedaron, digamos que muchas desaparecidas, decapitadas. Buenas tardes, bienvenidos al canal La Cachiporra TV. Hoy vamos a entrevistar a doña Carmen porque queremos saber cómo ha sido la historia de Tapartó, desde su evolución de tiempos atrás hasta este momento. Comenzamos. Bueno, tengo para decirles que este bello corregimiento Tapartó anteriormente no tenía sus carreteras pavimentadas. Eran carreteras destapadas, la gente le tocaba viajar incluso a la ciudad de Medellín en mulas. Todo prácticamente era, el transporte era con caballos, pues, con mulaje. Ha evolucionado demasiado, muchísimo. Hoy por hoy podemos ver esta nueva generación y les ha tocado ver a Tapartó nuevamente ya con carretera pavimentada. Creo que de las mejores de todos los corregimientos que tiene Andes, que entre este es el principal corregimiento. Es un corregimiento muy productivo, entre ellos el café. Principalmente el café, anteriormente sembraban mucho la caña también, pero ya los dueños de las fincas ya han quitado todo esto porque han querido renovar la caña, han querido renovar con el futuro de Tapartó, que es el café. Te pregunto, ¿quién es usted y a qué se dedica? Niña, yo soy una tapartoseña más, nacida y criada acá en este bello corregimiento de Tapartó. Mis padres son de acá también, incluso mi abuelo paterno es el fundador del corregimiento. ¿Cómo fue su infancia aquí en Tapartó? Mi infancia fue hermosísima, porque anteriormente no teníamos la tecnología que ahora está invadiendo a la juventud y a los niños. Anteriormente disfrutábamos lo máximo, jugábamos a las muñecas, todo era tan normal, tan sencillo. Prácticamente no necesitábamos lujos, no necesitábamos nada porque en esa época no existía nada de lo que es la tecnología hoy por hoy. Simplemente cosas muy naturales, de jugar con cosas incluso ya deterioradas. Jugábamos a las muñecas, ya no habían los lujos que hay ahora, que ahora un niño lo único que hace es desde muy pequeñito exigir un celular. Nosotros nos levantaron, no en la pobreza absoluta, no, sino que quizás yo creo que yo no quisiera vivir la época de hoy. Me gustó más la anterior. Bueno, y aquí centrándonos un poquito como en su infancia, ¿nos puede decir cuál fue su momento más difícil de su vida? ¿O cuál ha sido? A ver, momentos difíciles yo pensaría que los tenemos a diario. En todas las épocas hay momentos difíciles, pero anteriormente uno decía que la dificultad era que ir a un colegio porque teníamos que caminar mucho, porque no había comodidades. Hoy en día ya los alumnos van a un colegio si tienen moto, si no tienen moto entonces qué pereza, o que hay que alquilar un carro, que tal cosa. No, anteriormente todo era a pie, nos la sudábamos fuertemente, pero yo pensaría que eso no era épocas difíciles, fueron las mejores épocas que pudimos haber vivido anteriormente. A continuación les estaremos mostrando la historia de Tapartó, ya que doña Carmen nos va a ayudar un poquito con esta historia, ya que ella ya nos contó cómo fue su infancia y cómo ha sido su vida transcurrir de vivir en Tapartó. Bueno, le pregunto, ¿para usted qué significa ser de Tapartó? Ser tapartoseña es un orgullo. Es un orgullo porque Tapartó es un corregimiento que hoy por hoy se ha vuelto muy popular, digamos, en cuestión de todo el turismo que está atrayendo de todas partes.
uno habla con gente y la verdad es que todo el mundo tiene que ver con Tapartó. Nos sentimos orgullosos de ser tapartoseños, de verdad que sí. ¿Qué recuerda usted que ha sido como algo muy duro en Tapartó? Algo que pasó en Tapartó muy duro tiempos atrás, obviamente. Años atrás, Tapartó desafortunadamente sufrió una avalancha que acabó totalmente con muchas partes alrededor del río Tapartó. Yo estaba acá en la finca y eso fue fatal. Eso fue fatal, en esa época no estábamos incomunicados, no había vías telefónicas, lo único que había en esa época eran radioteléfonos. Y solamente esta finca acá, de la finca Alegrías de las Uribe, solamente era la única finca que tenía un radioteléfono y nos podíamos comunicar en esa época con esta cosa aquí de Andes, con la emisora de Andes. Era lo único que podíamos hacer, no más. Yo me bajé para el hospital con el radioteléfono a colaborar con estas llamadas telefónicas para poder dar información sobre qué era lo que estaba viviendo Tapartó en este momento. Casas, todas las que usted quiera se llevó. La gente, la humana, eso fue una pérdida miedosa. Centenares de personas quedaron, digamos que muchas desaparecidas, decapitadas, niños por montones, las casas íntegras que estaban a los alrededores del río Tapartó, íntegras se las llevó bajo ganado, bajo madera, mejor dicho, nos sentíamos en un armero, totalmente, nos sentíamos en un armero. Al día siguiente se fue la luz, esa misma noche se fue la luz, empezó a caer un agua extraña, eran unas goteras raras que llegaban, se desaparecían, volvían y caían, la tierra temblaba, mejor dicho, lo que se vivió fue una cosa que jamás en la vida los tapartoseños iremos a olvidarlo. Muy triste fue, demasiado triste, afortunadamente hubo gente que la pudieron sacar. Ha sido el tiempo de que doña Carmen nos haya contado un poquito sobre la historia de la avalancha, que fue algo horrible que enfrentó Tapartó en esas épocas, que fue con personas decapitadas, personas que no las lograron encontrar y algunas que las lograron sacar, pero fueron muchos niños, animales, me contaba que también el ganado y muchas tragedias de verdad que pasó Tapartó. Seguimos con la historia. ¿Cómo afectó Tapartó, cómo se afectó Tapartó y es nuestra comunidad y cómo afectó su vida personal? Tapartó, a ver, esa avalancha afectó a toda la comunidad. ¿En qué sentido? Más que todo por las vías. Los puentes se cayeron, ¿no? Varios puentes, incomunicó muchas veredas. Es más, aquí a Tapartó, la vía principal la dañó, la gente ya no tenía por dónde entrar, por dónde salir, nos afectó demasiado, fue más que todo por las vías, por las carreteras. Incluso en esa época la vía hacia Los Chorros, que hoy es un centro turístico que tenemos acá, era por este lado de la carretera. Acá pasaba la carretera principal hacia los Chorros. Uno llegaba a un sitio que se llama El Silencio, y en El Silencio habían unos puentes hermosísimos que eran como en forma de pirámide, había un descanso y usted se encontraba nuevamente con el otro puente que era así. Eso era fenomenal, eso era hermosísimo. Lástima, la carretera más linda que tuvimos en esa época fue la que transcurría por este lado, pero la avalancha se llevó sus puentes y quedamos incomunicados totalmente por este lado. ¿Qué tocó? Hacerla por aquel lado de allá, por Puente Obando, que prácticamente no es el mismo paisaje. Tapartó afectó, esta avalancha afectó totalmente el paisaje bonito de la Tapartó anteriormente. Bueno, cuéntenos cómo se reunieron las personas a transcurrir esa avalancha, cómo fue, cómo se dieron cuenta que en sí venía una avalancha a arrastrar el fuego. La luz se fue.
El pueblo quedó totalmente en tiniebla, la oscuridad mortal, no se veían sino lamparitas, como los cucuyitos, así como de las lamparitas que subían. Nosotros salimos aquí a la carretera principal y como a las 4 de la mañana y empezamos a preguntar a la gente que qué había pasado, que qué pasaba, que todo el mundo subía llorando, gritando, que no había luz, y dijeron, no, bajo una avalancha, bajo una avalancha. Claro, yo sí sentía que temblaba la tierra, todo el tiempo se la pasó temblando, y yo dije, no, Dios mío, esto es un armero, ¿qué es esto tan horrible? Ya va a llegar, ya nos va a arrastrar a todos. Y la verdad es que la gente, eso fue para la gente un susto muy grande, porque muchas familias se quedaron sin padres, sin hijos, sin hermanos, sin casa, todo se lo llevó. Eso fue, mejor dicho, muchachos, la época más dura que ha tenido Tapartó fue la época de la avalancha. Te pregunto ya, ¿cómo estos eventos han fortalecido a Tapartó? ¿Cómo le ha ayudado a crecer? En Tapartó, en esa época hubo una entidad muy linda que se llamaba Antioquia Presente. Antioquia Presente vino y ubicó a todas estas personas que se quedaron sin un techo, sin en dónde meterse, en dónde vivir, dónde sobrevivir. Y Antioquia Presente vino y habló con mi papá, y mi papá le cedió a esa entidad, le cedió un terreno aquí en Palenque, que hoy por hoy conocemos la Corporación de Palenque, ¿sí? Ahí ubicaron toda esta gente desde que empezó a bajar desde La Rochela, todo este sector por acá. Aquí en Tapartó también conocemos otra esa que está allí en la 40, esa también fue hecha por Antioquia Presente, es decir, la gobernación de Antioquia se hizo presente, hubo muchas ayudas, tuvimos muchas ayudas por parte del gobierno, y la comunidad también se prestó mucho, porque la gente también se prestó a tratar de destapar y de abrir vías por donde la gente al menos puede caminar. Listo. Bueno, ya centrándonos un poquito, como en lo de la avalancha, que fue algo horrible, que por ejemplo me parece muy horrible, fue porque usted dice que fue como un armero. Sí. Y en armero en sí lo que pasó fue Total. tenaz, de verdad. Ya como saliendo un poquito del tema de la avalancha, ¿qué otros eventos importantes han marcado a Tapartó? De Tapartó, pues a ver, digamos, anteriormente no había tanto turismo como el que tenemos ahora. Tapartó es una región llamativa. Tapartó es una región que es muy amada por la gente. La gente de afuera ama este corregimiento. Tapartó tiene un imán. Tapartó tiene algo que lo hace vibrar y llena los corazones de la gente. La gente llega y no se quiere ir. La gente quiere volver, la gente quiere estar acá. Tapartó tiene algo, el carisma de la gente, el recibimiento que tenemos con toda la gente que nos llega, incluso extranjeros. Hace poquito nos llegó acá una pareja venían de Alemania. Estaban por ahí incluso en un carro casa, ¿sí? Y llegaron de Alemania esa pareja y enamorados a morir de Tapartó, dejaron el carro por aquí guardado, se fueron hasta Los Chorros. Ellos decían, estas montañas, esto es una maravilla, esto es lo más lindo que ustedes tienen acá, que es este espectáculo de región. Y en realidad, todo eso nos hace sentir a los tapartoseños orgullosos de lo que tenemos. Y igual tenemos que cuidar lo poco que tengamos. ¿Cómo fue la historia de Tapartó? Mucho tiempo atrás nos cuentan los hechos que sucedieron en Tapartó, que fue algo muy horrible lo de la avalancha, porque prácticamente desapareció Tapartó, sí. Se puede decir así. También los otros hechos importantes, como también que ya en este momento es un lugar muy turístico. ¿Qué mensaje les daría a estas nuevas generaciones sobre estos hechos?
Bueno, yo quiero darle un mensaje muy especial a la nueva generación que tiene Taparto ahora. Yo pensaría que, en primer lugar, sientan amor propio por el pueblo, que respeten entre sí, entre compañeros, entre las mismas familias, haya mucho amor, mucho respeto, mucha comprensión. Especialmente yo diría que no se inclinen, que traten de no inclinarse por malas amistades. Hoy en día estamos viviendo una época muy complicada, muy difícil, donde la juventud no quiere prácticamente hacer nada. La juventud quiere ganarse su dinero en cosas fáciles, entre ellas metidos en las drogas, metidos en cosas muy complicadas que afectan a las familias. Entonces yo pensaría que se inclinen por el estudio, por hacer algo que los supere, entrar a las universidades, prepararse, para que no vayan a caer en las trampas de la delincuencia, de las armas. Yo me inclino por este lado y quiero que la juventud de ahora asiente cabeza, que tengan sus pies firmes sobre la tierra y que le den ejemplo a los demás, y que los padres se sientan mañana o pasado mañana orgullosos de todos ustedes, que son la generación que va a tener Tapartó en unos añitos, y que tengan un recuerdo lindo de este corregimiento. Muchas gracias. Pues con mucho gusto.